de muy alto nivel. Si lo fuera, tendría su propia fábrica. Creo que hay una pregunta de Andrés. Sí, Andrés. Bueno, sí, Boris, gracias. Buenas tardes o buenas noches. Pues como para ponernos un poco en contexto, digamos acá en Colombia, una pinta de cerveza vale $3 más o menos. Y más o menos un fermentador de 1.000 litros está por los 25 millones, que esos son más o menos 5.600 euros. Entonces, no sé si quieras ponernos en contexto cuánto estaba ya más o menos una pinta de cerveza, entiéndase como 500 mililitros, y cuánto está un fermentador de más o menos 1.000 litros allá en Señor. España. Gracias. Bueno, Hola Andrés, sí, gracias por la pregunta y evidentemente es muy interesante. Nos faltaría el dato, que me lo imagino, de qué es lo que os cuesta la malta, porque me temo que la malta allí es más cara que en España. Aquí en España un fermentador de 1.000 litros son unos 10.000 euros y una pinta de cerveza en un bar especializado son unos 5 euros. Entonces, la malta a nosotros, en la fábrica en la que estoy ahora, creo que nos sale a $500 la tonelada, pero es porque compramos mucha, evidentemente. Los que compran menos creo que les sale a $750 la tonelada y los precios han subido a nosotros un 50% en los últimos meses. Pero bueno, es resultado de la pandemia, de la crisis, de la inflación y de todo esto. Entonces, Andrés, la pregunta que has hecho es muy interesante porque me da pie a otro tema muy importante. Y yo en Corea, cuando tenía que comprar la malta, tenía que ser malta importada y nos cobraban el 265% de impuestos. Repito, 265. Eso es una barbaridad. Y entonces yo al verlo dije, bueno, soy maestro cervecero, yo es que no puedo sobrevivir con estos precios. Bueno, en mi caso no era sobrevivir, era no puedo empezar el negocio. Y entonces, sabemos que, bueno, Andrés ha dicho 1.800 euros la tonelada, es una barbaridad. Claro, vuestro margen de beneficio es muy, muy bajo. Pero hay muchas soluciones. Yo lo que hice fue acercarme a los agricultores locales que tenían cebada. Y entonces yo sabía de libros antiguos que me había leído que en la antigüedad se usaba un porcentaje de cebada cruda. Unos utilizaban el 10 y luego los libros tradicionales, sobre todo de origen alemán, te decían que un 15% era posible de cebada cruda. Yo como no tenía el dinero para comprar la malta importada, empecé con un 10% de cebada cruda, 15, 20, 25, subí hasta el 92% de cebada cruda. Y sí se puede hacer, sí se puede hacer. Lo que no se puede hacer es hacerlo con el método tradicional alemán. Por eso cuando superas el 15% de cebada cruda y utilizas el método normal, pues no funciona. Pero yo como empecé con el 5, 10, 15, 20, pues iba adaptando. Y al ir adaptando, al final llegué al 92, pero se alargaba el proceso, con lo cual bajé al 72% de cebada cruda y con eso, bueno, no eran jornadas de 8 horas, sino, ya no me acuerdo bien, eran como de 14 horas. Pero te adaptas a eso y me ahorré muchísimo dinero no comprando malta que allí, vamos, no me acuerdo lo que costaba, pero si le añades un 265% de impuestos, pues es una barbaridad. En el caso de vuestro y que hablábamos al principio, si podéis añadir fruta y fermentables de fruta, pues ahí tenéis una ventaja enorme, os ahorráis malta. ¿Por qué tiene que ser malta? Quizá la ley allí en Colombia supongo que será parecida a la nuestra, que tiene que tener más del 50% de malta, de cebada. Pues ya está, 50%. El resto, otro azúcar fermentable. De hecho, yo allí en Corea, como la cebada era de calidades diferentes, yo no, con la misma cantidad de kilos, no conseguía la misma eficiencia. Entonces había un supermercado donde vendían sirope de maíz en
barriles, en depósitos, barriles de 20 litros. Entonces yo me iba al supermercado, me compraba mis garrafas de 20 litros, y eso además no lo controlaba el hombre de los impuestos, y le añadía la garrafa de sirope de maíz, y con eso ayudaba a obtener más extracto. Ese sirope de maíz fermenta mucho más que el extracto de cebada malteada o de cebada cruda, y produce un perfil de cerveza diferente. Pero si tú esos perfiles diferentes los adaptas a estilos diferentes, pues siempre podrás encontrar una excusa para abaratar tus costes y para ofrecerle al cliente siempre algo diferente. En vez de decir, no, es la misma, pero me ha salido mal. No, dice, es la misma, pero he cambiado el proceso y tiene pues maíz, que en muchos países se critica porque el maíz es negativo, como en España, en Estados Unidos también, pero no tiene por qué ser algo negativo usar maíz. Le da una sensación en boca diferente. Si lo utilizas para abaratar al máximo el proceso, como hacen las fábricas industriales, pues sí, podrás pensar que no le sacan la parte buena del maíz, pero si tú le sacas la parte buena del maíz, adelante, que te puede salir una cerveza excelente. Jota, no sé si hay otra pregunta o... No. Si quieres podemos avanzar, ¿no? No preguntas hasta el momento, ¿no? Gracias, Boris. Genial todas las intervenciones de nuestros compañeros. Pues como íbamos con la diapositiva, producción semanal, os comentaba, semanal, según el tamaño. Si es de 1000 litros, como el que tenía yo, pues será cada 2 semanas. Si es de 2000 litros, pues será producción semanal. Si ya es de 30, perdón, lo he dicho al revés. Si es de 30, cada 3 semanas o algo así. Antes he comentado elaboración versus empaquetado. Tú vas a elaborar la cerveza dependiendo también de cómo la vas a empaquetar. Es decir, si tu cerveza se va a vender rápidamente, pues puedes elaborar tu cerveza de una manera, digamos, un poco más suelta, con menos detalle. Pero si tu cerveza va a estar embotellada en el almacén de un distribuidor durante 2 o 3 meses, luego va a una tienda, allí va a estar otros 2 o 3 meses a 30 grados o 45 grados, como tenemos en Sevilla en verano en algunos sitios, pues lo más probable es que la cerveza se te estropee. Entonces, has de adaptar tu método de elaboración al tiempo que tú crees que esa cerveza se va a mantener en el mercado. Pero esto quizá ya es un poco más sofisticado, y esto ya lo adaptan las microcervecerías que ya han crecido y son los que, el punto siguiente, controlan su distribución y venta y ya saben cómo tienen que adaptar sus cervezas. Y otro punto también es importante: en todos los países que elaboran cerveza y en los que hemos estado con esta nueva revolución, es que la cerveza cada vez es de mejor calidad. En España, hace 10 años, las cervezas artesanas eran imbebibles. Hay gente que no lo admite, pero hay muchos cerveceros que sí lo admiten. Dice, vaya porquería de cerveza que yo elaboraba hace 10 años. Pero el mercado te permitía esas cervezas de baja calidad porque no tenía conocimiento. Pero el mercado cada vez tiene más conocimiento. La competencia cada vez hace mejores cervezas. Nosotros hemos tenido alumnos con poca experiencia, pero que han aprendido rápidamente a elaborar una cerveza buena y salen al mercado con cervezas buenas, sin ningún problema, como la mayoría de las fábricas tuvieron hace 10 años, por falta de conocimiento, por falta de entrenamiento. Pero los nuevos cerveceros, esos ya no pueden meterse en el mercado arriesgando, ya tienen que aprender cómo hay que elaborar la cerveza
se saben de memoria esta presentación que estoy haciendo. El que vaya a montar una fábrica tiene que pediros esta presentación y seguirla al pie de la letra. Y eso le va a permitir salir adelante mucho más fácil. Luego, el precio en el mercado cada vez va a ser más barato. Puede que hagamos especialidades que sean más caras, pero lo que es en la cerveza tradicional, si antes Andrés decía que se vendía a $3 la pinta, lo más probable es que, de cerveza artesana, entiendo, lo más probable es que esos precios vayan bajando, porque si la cerveza industrial, no lo sé, me lo invento, está a $2 y la artesana a 3, la artesana va a ir acercándose a la industrial cada vez más. Y eso ha ocurrido también en todos los países. Entonces tenemos que saber que nuestros precios en la cerveza que más vendamos, que suelen ser las rubias suaves o tostadas suaves, el precio va a ser cada vez menor. Entonces el truco que han utilizado algunas fábricas en España y en otros países, por ejemplo, la que fabrica mi cerveza, la Vikingator, que yo la empecé a desarrollar en Corea, cuando me volví a España, pues le cedí la producción a otra fábrica. Ellos lo que hacen es cada semana un lote totalmente diferente, de estilo totalmente diferente, de 2.500 litros. O sea, 7.500 latas de cerveza. Entonces ellos tienen botelladora y enlatadora, pero se dieron cuenta que la lata mantiene mejor la calidad de la cerveza, a pesar de que siempre se dijo lo contrario. Hasta hace 10 años se demostró, todos los ingenieros se equivocaron, hace 10 años se demostró que la lata mantiene mejor la calidad de la cerveza y que la gente que compra una lata no es consciente, no es tan consciente del precio que están pagando. Es algo muy curioso. Tú no vendes una botella de cerveza en España por 5 euros, no te lo paga nadie. Una botella de cerveza de un tercio de litro, que es lo normal aquí, pues vale 1,5 €, 2. Ya nadie va a pagar más de 2 euros. Si tienes una cerveza muy especial, pues bueno, quizá 2,5 €. En cambio, por las latas están pagando 5 euros. ¿Por qué? Porque no son conscientes. Pero eso es algo típico del mercado y se estudia en teoría económica. Cuando tú lanzas un producto nuevo al mercado y la gente lo desconoce, está dispuesto a pagar algo más. Entonces, ¿cuál es el truco de esta fábrica? Elabora cada semana 2.500 litros, 7.500 unidades, las enlata, porque la gente no es consciente de que el precio es mayor, pero es que es lo mismo que en una botella, y lo paga. Y tratan de vender directamente. Se aprovecharon que durante el encierro de la pandemia la gente empezó a aprender a encargar cervezas desde su casa. Y entonces empezaron a explotar la venta directa, pero no de una cerveza o dos en el bar que ellos tienen en la fábrica. No, enviar cajas enteras, cajas de 24 botellas. 24 botellas, perdón, latas, 24 latas. Si compras 24, evidentemente no valen $5, pero valen $3. 24, perdón, la caja es de 24. 24 a $3, pues imaginaros, son $72, si no me equivoco. Eso es mucho dinero que va al bolsillo del fabricante. ¿El guaro amarillo? ¿El amarillo de Manzanares? Gracias. Bueno, nos ha dejado alguien el micrófono encendido. Y luego aquí en la diapositiva, el último punto es importante, pero no tan importante, pero el transporte por carretera, limitaciones. Entonces, cuando diseñamos, por ejemplo, estos equipos de 7.000 litros, o lo fabricas en el galpón o en la nave del fabricante y lo transportas, o lo fabricas
en la misma fábrica de cervezas. Entonces todo depende de lo que te permitan el transporte por carretera. Si el equipo en España, por ejemplo, tiene un diámetro mayor de 280 centímetros, pues es posible que tengas dificultades si no lo permitan. Jota, no sé si hay alguna pregunta, si no voy pasando a la siguiente. No, creo que puedes avanzar, Boris. Llevamos un buen ritmo. De igual forma, quienes quieran hacer sus intervenciones nos piden la palabra ahí por el chat y no hay problema. Vale, pues vamos a empezar por el hervidor macerador. Fijaros, cuando estábamos hablando sobre la sala de cocción de 5 ollas, hablábamos de un hervidor por un lado y un macerador por otro. Pero cuando empezamos con el negocio, como no vamos a vender nada, todo el que empieza el negocio y piensa que va a vender mucho está equivocado. Tú cuando empiezas no vendes nada. ¿Y por qué no vendes nada? Pues nadie te conoce. Y si nadie te conoce, aunque tu cerveza sea la mejor del mundo, no la vas a vender hasta que te hagas conocer. Entonces, todo esto empieza poco a poco. Tenido éxito, pues es porque empezaron hace 100 años y subieron poco a poco. Todas suben poco a poco. Si las ventas suben de golpe, vas a tener un problema grave de logística, de producción, de cobro de deudas, de pagos, absolutamente de todo. La fábrica que funciona bien es la que crece poco a poco. No demasiado lento, un poquito más rápido, pero es poco a poco. Si no, algo está fallando. Entonces, ¿qué haces? Cuando montas tu primer equipo, el macerador y el hervidor es lo mismo. Es decir, maceras en ese tanque, pasas a tu tanque filtro y al filtrar vuelves al tanque de maceración que pasa a ser hervidor. Con lo cual tienes 2 tanques. En vez de 5, tienes 2. Si luego el negocio te funciona bien, pues añades otro hervidor macerador que en el concepto de diseño son casi iguales. Casi, no del todo, pero casi iguales. E incluso puedes hacer la centrifugación, como se hace en muchos equipos, en el mismo hervidor macerador. No es muy efectivo porque tienden a tener una base parecida a la altura y cuando centrifugas te interesa que la base sea el doble que la altura. Pero bueno, para abaratar al máximo utilizas un tanque con doble función o triple función y luego ya irás ampliando. Entonces, aquí al principio comento 1 por 1, o sea que la altura sea la misma que la base, que tenga un agitador arriba y un variador de frecuencia. El variador de frecuencia simplemente para poder controlar la velocidad del agitador. O sea, que te pongan un agitador que gira siempre igual de rápido no tiene sentido. Y hay equipos que son así, que tú aprietas un botón, gira, aquí vuelves a apretar el botón y deja de girar. Pero tú necesitas controlar la velocidad del giro. Entonces, un motor con variador de frecuencia. Independientemente de que el equipo sea de 500 litros o de 5.000, siempre lo necesitarás. Y como podéis ver, yo ahí pongo vapor, no pongo electricidad ni pongo fuego directo, pongo vapor porque es lo ideal. Y en el caso de hervidores, porque el macerador siempre va a necesitar menos calor que el hervidor, pero como puede que cumpla las dos funciones, pues el vapor tendrá que ser con la capacidad de poder hervir ese mosto. Entonces hay una regla muy, muy sencilla. Si el equipo es de 1000 litros, necesitas 100 kilos por hora de vapor. Si es de 2000 litros, pues necesitas 200. Si es de 5000, necesitas 500. Tan sencillo como eso. Si la caldera de vapor es más grande, pues mejor todavía, porque como se supone que vas a ampliar tu equipo, perdón, cuando tengas un macerador y un hervidor aparte y estés haciendo lotes seguidos, estarán los dos funcionando a la vez, con lo cual necesitarás una caldera más grande. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.
Lo ideal con las calderas, en el caso aquí en España, es comprarlas de segunda mano porque suelen ser muy baratas. Lo que hay que hacer es chequear muy bien si el calderín, las calderas de vapor suelen ser de hierro, no de acero inoxidable por dentro. Entonces puede que esté picado, porque si el agua es muy ácida, que tiende a acidificarse si no lo controlas bien, y tiende a picar ese metal, el hierro. Entonces, si lo controlas y ves que está bien y es barata, pues cómprala de segunda mano. Ok, luego comento que si tiene vapor, pues 3 camisas, evidentemente una en la base, una a media altura y otra un poco más arriba. A medida que vas llenando el hervidor de mosto que vas filtrando, pues en cuanto cubre la base empieza a calentar por abajo. Cuando cubre la mitad del tanque, conectas la segunda, y cuando cubre la totalidad, conectas la tercera. Aquí hago referencia al fuego directo. Si tienes fuego directo, para que la intensidad de ese fuego no sea tan fuerte, pues le pones un fondo de 8 milímetros. Este fondo tendrá una salida del mosto por la parte inferior, pues la tienes que proteger del fuego directo. Entonces, hay diferentes maneras de protegerlo, poniéndole un tubo exterior o cualquier otro invento. Hubo una fábrica de cervezas que compró un equipo a alguien que diseñaba equipos por primera vez. Y además, curiosamente, es alguien que me conocía a mí, vio cómo lo hacía yo y pensó, esto también lo hago yo. Porque es muy fácil, claro, todo es fácil viéndolo hacer a los demás. Entonces cogió, tenía fuego directo, pero el fuego directo le daba también a la tubería de salida del mosto, con lo cual empezó a quemar ese mosto poco a poco, y llegó a crear una costra. O sea, si la tubería era así de gorda, la mitad de la tubería estaba cubierta de costra quemada. Entonces, ¿qué ocurría? Que todas sus cervezas sabían a quemado, o sea, no ahumado, sino a quemado. Como cuando se te quema el arroz que estás cociendo en casa, que no huele a humo, huele a quemado. Entonces el cervecero, que por cierto fue alumno nuestro también, me decía, ya eres profesor, si no me equivoco, me decía, y claro, yo, si se me quema una cerveza, puedo decir que está ahumada, pero es que cuando todos los estilos están quemados, yo no puedo decir que mi IPA es ahumada, que mi lager es ahumada, que mi cerveza de trigo es ahumada, ¿no? Y entonces, claro, yo fui a verlo y digo, mira, si le da el fuego directo a la tubería de salida, evidentemente va a quemar. Entonces cortó la tubería y era impresionante verlo. Tenía fotos, no sé si las guardará, pero era impresionante. Y la solución fue muy sencilla, sacar el tubo hacia abajo, evitando la llama directa. Entonces, otro detalle, el fuego directo con múltiples quemadores. Si tú pones un solo quemador, evidentemente la llama está mucho más concentrada. Entonces, en este equipo que se montó en esta fábrica, que quedó campeona este fin de semana, creo recordar que tiene 3 quemadores para un equipo de 1000 litros. Pero son quemadores con una cabeza muy amplia. Entonces tiene mucha llama y está todo muy repartido, o sea, son todo muchas llamas pequeñas, aparte de que en el centro tiene un agitador. Entonces también motor con variador de frecuencia, un agitador, como os comentaba antes, a ras del suelo, a ras, para que no se quede nada pegado en el fondo, sobre todo si tiene fuego directo, y ahí comento con doble puente. El doble puente simplemente es que el agitador no pase, o sea, la pala del agitador no pase justo por encima de la salida del mosto, sino donde está la salida del mosto, si es un agujero así, y el agitador está en los laterales, pues que haya un puente aquí. Porque si la pala se queda parada justo encima de la salida del mosto o del macerado, pues es probable que obstruya esta salida, entonces no sea muy eficiente el trasiego. Y luego un buscaclaros. En España el buscaclaros en inglés es el racking arm,
o un codo, que simplemente es un tubo lateral que entra por el lateral del tanque y va hasta el centro del tanque y se puede girar. Es decir, tú puedes sacar el mosto o el macerado de una parte más alta o de una parte más baja, según cómo lo gires. Y ahora, si no me equivoco, viene el dibujo. Como podéis ver, el dibujo es muy vasto, pero bastante claro. ¿Se ve el cursor de mi ordenador? Lo estoy moviendo. ¿No? Vaya. No, Boris, no se ve el cursor, no se ve. Bueno, pues entonces podéis ver, este es el hervidor macerador, podéis ver arriba está el motor, el eje central tiene dos agitadores, uno en la parte superior que suele estar a la altura del nivel del macerado, no del mosto hirviendo, del macerado, para que la mezcla sea perfecta. Entonces, como a veces maceras más y a veces maceras menos, pues ese agitador superior lo puedas subir o lo puedas bajar. El agitador inferior, como podéis ver, va a ras del suelo. El suelo tiene cierta inclinación. Yo he visto equipos con el suelo plano y el suelo plano, bueno, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Y la desventaja, ¿cuál es? Que siempre te va a quedar un resto en el suelo plano, porque si tiene el fondo cónico, evidentemente va a arrastrar todo el líquido, todo el macerado, todo el mosto. Cuando está plano, no lo hace en su totalidad y tienes una pequeña merma. Y una pequeña merma a cada lote, pues a final de año es una merma enorme. En el pequeño puente, en el agitador, en la parte inferior, tenéis las dos palas, una especie de U inversa, simplemente es para mantener la salida inferior lo más despejada posible. En el lateral derecho abajo, esa tubería que entra por la derecha y sube un poco en ángulo, eso es el buscaclaros, que te permite, una vez que ha servido, y quieres sacar ese mosto hervido y abajo te queda el turbio caliente, pues empiezas a sacar el mosto por esa tubería por arriba y a medida que va bajando el nivel, o sea, tú tienes la tubería hacia arriba, a medida que va bajando el nivel, vas bajando la tubería y lo va cogiendo hacia abajo y en el momento que empieza a chupar por la parte inferior ese turbio caliente, pues dejas de trasegar el mosto. No es muy efectivo, pero en este caso te evita tener el tanque de centrifugación. Lo dicho, esto es lo ideal cuando acabas de montar tu fábrica, es decir, un equipo de 2.000 litros de tan solo 2 tanques. A medida que vayas ampliando el negocio, pues añades otro macerador hervidor y un tanque centrifugadora aparte. Es el más barato de todos porque la centrifugadora no tiene por qué estar aislada, no tiene por qué tener camisas, no tiene por qué tener agitador, no tiene ni por qué tener patas. Es un tanque de diámetro muy ancho, posado sobre el suelo, le haces la centrifugación con una salida lateral y no tiene más. Vamos a la siguiente, el filtro Lauter. Voy a enseñar la imagen primero para que se entienda. Esto es un filtro Lauter. Lo voy a explicar primero en teoría y luego vamos a la explicación sobre el dibujo. Fijaros que el diámetro es el doble que la altura y eso es muy importante, muy, muy importante para este tipo de tanques. Perdóname, todavía no se debe notar la imagen. Espera, no he oído nada. Andresito, creo que es Andrés el que está en la cuenta de la asociación. Toca que mejores tu señal porque no se ha escuchado nada. Creo que no se ha cambiado la imagen, creo que sigue la misma diapositiva. No, aquí ya cambió. Estamos viendo las características del filtro Lauter y no sé si Boris nos dijo que ese es el dibujo del filtro Lauter. ¿Lo estás viendo? Sí, ya, ahora sí. Claro, el anterior era este.
Ahora es este. Bueno, ok, aquí ahí va, vamos a subir. El diseño sería que la base sea el doble que la altura, también un motor con un variador de frecuencia para controlar la velocidad del giro. Ya no es un agitador, ahora son unas cuchillas las que están girando. Aquí el suelo ha de ser plano, totalmente plano. No solo la rejilla filtrante ha de ser plana, sino el suelo inferior por debajo de la rejilla filtrante ha de ser plano. Hay muchísimos equipos de microcervecerías que el suelo debajo de la rejilla no es plano. El suelo es un cono. ¿Qué ocurre? Que las mermas, la eficiencia va a ser muy baja, porque si es un cono, siempre el primer mosto no tendrá problema, pero cuando añadamos el agua para lavar el grano, se va a ir todo por el centro. Entonces, aunque giremos las cuchillas y encuentre nuevos caminos, tenderá a ir hacia el centro, con lo cual el mosto que queda en el grano en los laterales nunca lo vamos a lavar. Entonces, ese suelo ha de ser plano, que es más difícil de construir, por supuesto, porque si el tanque es muy ancho, se puede curvar, con lo cual hay que poner refuerzos. Si haces un suelo que es un cono, se sujeta por sí mismo. Entonces, un fabricante que no sabe cómo diseñar equipos ve un plano de esos y dice, esto lo arreglo yo rápido, le pongo un cono y se acabó. Lo que no se da cuenta es que eso hace que la eficiencia baje, eso hace que el cervecero tenga unas mermas mayores, eso hace que el cervecero gane menos dinero, eso hace que probablemente el cervecero quiebre, eso hace que nadie vuelva a comprar uno de sus equipos, todo por ahorrarse un poco de dinero. Perdón, una pequeña aclaración. En este caso, digamos, hablando del suelo, es distinto, digamos, el falso fondo que sea plano, que el fondo real del outer sea en cono. Correcto. Cuando digo el suelo, es el que está debajo de la rejilla filtrante. O sea, la rejilla evidentemente ha de ser plana y el suelo de debajo ha de ser plano. Y este suelo de debajo ha de estar a una distancia entre 3 y 5 centímetros. Si el equipo es pequeño, pues de 3, si es más grande, de 5. Y esta rejilla, hay varios tipos. Rejillas perforadas con agujeros, rejillas cortadas con láser, rejillas de Vs invertidas. Las Vs invertidas son muy, muy caras, pero merece la pena. ¿Por qué? Porque te permite una mejor filtración. Los suelos cortados con láser también están muy bien, pero en el momento que tú te equivocas y aceleras un poco la filtración, se colmatan y entonces ya no filtran. Entonces, para un cervecero experto, un suelo con rejillas cortadas con láser, pues es aceptable, pero para un cervecero inexperto, la rejilla con V invertidas le permite más flexibilidad. Luego tener una puerta al nivel del suelo inferior lateral, evidentemente para sacar el bagazo, o no sé cómo lo llamáis en Colombia, bagazo, nepe o... Afrecho, Claro. bagazo, sí. Es que hay tantos nombres y ya no sabes. En cebadilla le llaman también, pero le llaman cebadilla a aquellos que luego se lo dan de comer a las vacas lecheras, curiosamente. En estos equipos de 7.000 litros que hemos construido, los últimos, ya hace 2 años, pero el tiempo pasa rápido, no tiene una puerta lateral, lo que tiene es una puerta inferior, una escotilla inferior, que se abre y luego las palas al girar tiran todo el bagazo, o sea, tenemos salida de bagazo automática, pero el suelo, el agujero está en el suelo y aquí lo que comenta es la puerta lateral. Si el equipo es de 1.000 litros, diría hasta 2.000, incluso ahí me arriesgo un poco, la puerta lateral es factible, pero por encima de 2.000 un suelo inferior. Lo que ocurre es que sale más caro, pero te ahorra mucho trabajo.
Sacar con una pala el bagazo de un equipo de 1000 litros es más fácil porque el diámetro es pequeño. De 2000, pues más o menos aceptable. Pero si tienes dinero, lo ideal es que el agujero esté abajo y las propias palas vayan empujando el bagazo y vaya cayendo por el agujero. Y luego otro detalle, antes comentaba que el hervidor macerador puede servir de whirlpool, de centrifugadora, pero también el tanque Lauter puede servir y el tanque Lauter está mejor adaptado. ¿Por qué? Porque la centrifugación ideal se hace en un tanque de mayor diámetro y menor altura. Y el Lauter es de mayor diámetro y menor altura. Entonces, una vez que hemos sacado el bagazo y el mosto está hirviendo, sacamos las rejillas, o sea, el suelo filtrante, lo sacamos y utilizamos ese filtro Lauter como centrifugadora. Evidentemente necesitaremos añadirle en un lateral una entrada al mosto para que vaya recorriendo el lateral del tanque y haga el efecto de centrifugación. Entonces, por eso comento luego que tendría dos entradas, una de uña por arriba, pero eso es cuando estamos recirculando el mosto para clarificarlo, y una lateral para introducir todo el macerado. A ver, luego aquí, 4, 5 o 6 salidas del mosto filtrado. El tanque de filtración, hay muchos de equipos pequeños que solo tienen una salida. Y si tiene solo una salida, aunque el suelo sea plano, todo el mosto, todo el agua de lavado del grano se va a ir hacia esa salida, con lo cual vamos a tener una eficiencia baja. En cambio, si tenemos 4, 5, 6 salidas, dependiendo del diámetro de este tanque, pues el agua de lavado tenderá a salir por diferentes puntos, con lo cual lavará todo el grano en su conjunto. Este sería el dibujo. Como no se ve el cursor, arriba el motor. A la izquierda, arriba, esa entrada de uña que le llamo yo. Por ahí entrará el mosto que estamos recirculando para clarificar. A la izquierda, el de arriba. A la izquierda, la llave de en medio para introducir el macerado. En vez de introducirlo por arriba, que lo hacen muchas fábricas, se introduce por un lateral. Si lo introduces por arriba, creas cierta oxidación de ese macerado y al caer sobre la rejilla filtrante, parte de ese macerado va, como cae con fuerza al principio, luego cuando se va llenando no, va a traspasar la rejilla y lo que va a ocurrir es que debajo de la rejilla filtrante va a haber un grano muy fino que luego lo vas a ir arrastrando. Al recircular se va a aclarar el mosto, pero no se va a ese grano fino que se nos ha colado por la rejilla, no lo vamos a sacar y va a ser filtrado por arriba, se va a quedar ahí suspendido. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando luego filtremos y la bomba tenga una diferente presión o una diferente velocidad, hará que ese polvillo que hay debajo de la rejilla se levante. O sea, cuando haya un cambio de velocidad, cambia el flujo, se va a levantar y entonces todo ese polvillo se nos va a colar y se nos va a ir al hervidor. Y eso no lo queremos para una cerveza de calidad. La llave... De pronto, Boris, qué Sí. pena, de pronto aclarar, aquí no se utiliza mucho el Lauter, acá la mayoría de cervecerías artesanales lo que hacen es recircular el mismo macerador y del macerador sale directo a la olla de cocción, casi no usamos Lauter acá, pero sí, bueno conocerlo así. Sí, gracias por la aclaración. Es lo que comentaba al principio. El método que utilizáis vosotros es de una eficiencia más baja. O sea, te permite ahorrar cierto dinero porque estás macerando
y filtrando en el mismo tanque, pero necesitas otro tanque para hervir, con lo cual tienes dos tanques. Igual que este método que te estoy yo ahora explicando. El que yo explico es el alemán y el otro es el anglosajón o belga. Entonces, los dos tienen dos tanques, pero el alemán es mucho más efectivo. Lo que ocurre es que el alemán, si vas a empezar un segundo lote, tienes que esperar 6 horas, porque evidentemente tienes que acabar de hervir. En cambio, en el que acabas de comentar, Andrés, puedes empezar el siguiente lote a las 4 horas. Es decir, maceras, filtras y ya puedes empezar el siguiente lote. Pero esa ventaja no merece la pena porque tienes unas mermas bastante grandes. Bueno, en este caso merma no, sino falta de eficiencia. A la izquierda, la última llave abajo, os fijáis que es la unión de 5 salidas, o sea, por ahí saldría el mosto. En el lado derecho del todo, la llave de arriba es la entrada tangencial si utilizamos el tanque Lauter como centrifugadora. Y en el lado derecho, la llave de abajo es una vez que hemos centrifugado, sacamos el mosto por el lado derecho. ¿Y por qué por el lado derecho? Porque todo el turbio caliente se nos va a quedar concentrado en el centro del tanque Lauter, entonces sacamos el mosto por el lateral. Jota, antes de pasar al siguiente, si hay alguna pregunta sobre cualquier cosa. Sí, creo que don Arnulfo levantó la mano. Hacemos la intervención de él brevemente para poder avanzar. Siga, don Arnulfo. Bueno, creo que... una pregunta. Se basa en que estos sistemas que tú nos estás mostrando, Lauter, bueno, yo tengo conocimiento de ellos, allá manejan con sistema de barrido para extracción automática de aprecho, o como le denominen. Es decir, hay unas paletas que la misma máquina gira y permite la extracción por la compuerta de descarga. Allá en España también manejan ese mismo tipo de, o solamente la cuchilla de corte. No, eso es correcto. Utilizamos unas paletas que ahí no están dibujadas. Si tiene una puerta lateral, pues tiene una paleta que baja y a medida que van girando las cuchillas va empujando el bagazo hacia la puerta lateral. Si tenemos, como en los equipos estos de 7.000 litros, tenemos una salida en el suelo, una salida inferior, y ponemos dos paletas que van empujando el bagazo hacia este suelo inferior. El problema, entre comillas, que se puede tener es que a medida que los tanques son más grandes o elaboramos cervezas de más densidad, utilizas más malta, con lo cual el tanque está más lleno y las paletas se pueden atascar, con lo cual a medida que hemos ido actualizando o mejorando nuestros equipos, estas paletas cada vez son más gruesas. O sea, de usar tubos huecos a usar tubos macizos con cuchillas de un grosor de 1,12 milímetros, porque si no empieza todo esto a torsionar. Y las paletas son las que más sufren. No sé si he contestado a tu pregunta, Arnulfo. Sí, muchas gracias. Y me imagino que también utilizan también tornillos sin fin para la extracción del aprecho cuando se acumula, cuando son sistemas de tubería por la parte inferior, no con puerta. Sí, por supuesto. Si es tubería inferior, hay un tubo de caída que cae sobre una tolva y ahí el tornillo recibe este bagazo, y hay que tener en cuenta que este bagazo puede tener diferentes concentraciones de humedad. Los tornillos no funcionan con todo tipo de bagazos. Si el bagazo tiene, ahora mismo no me acuerdo, una humedad superior del 15, creo que era el 15 o el 18%, el tornillo, si tiene líquido, no empuja ese bagazo. Entonces, tienes que
dejar que este bagazo gotee las últimas aguas que sean lo mayor posible. Y a estos tornillos se les ayuda también con aire comprimido, se les añade una fuente de aire comprimido. En esta fábrica última, el tornillo lleva el bagazo a un tanque exterior que está a 30 metros exactamente. Con lo cual, imaginaros la fuerza que tiene que tener este tornillo. Pues no la tiene, entonces le ayuda con el aire comprimido. Pero si el bagazo si el tornillo no empuja con la fuerza suficiente, la presión del aire que tiene que empujarlo a 30 metros, en vez de empujar hacia el tanque de recogida, lo que hace es empujar de vuelta, con lo cual, según intentas sacar el bagazo, si el tornillo no empuja, el aire empieza a llevar de vuelta el bagazo. Con lo cual, estos sistemas de tornillo, si quieres que sean eficientes, evidentemente, sacarlo lo más rápido, hay que instrumentarlo muy, muy bien. Pero una vez instrumentado, pues funcionan perfectamente. Pero es importantísimo que el bagazo drene lo máximo posible. Muchas gracias. Muy gentil. Gracias. Gracias. Jota, pasamos al siguiente, entonces. Perfecto, Boris. Sigue, creo que hasta el momento no hay preguntas. Ya saben, si quieren levantan la mano o pueden pedir ahí la palabra por medio del chat. Adelante, Boris, vamos con, lo que más uno de lo que más nos interesa y tenemos muchas discusiones acá en Colombia por la parte teórica que hay en torno a la fermentación. Vale, pues si luego tenemos preguntas sobre la parte teórica, tampoco hay problema. El fermentador, aquí nosotros, por ejemplo, vendemos los fermentadores a más o menos el de 1.000 litros a 10.000, pero el de 6.000 litros cuesta 20.000. O sea, es 6 veces más grande y solo cuesta el doble. Y hay algunos clientes que nos dicen, es que vendéis muy caro. Y yo digo, muy caro, ¿por qué? Dices que allí en China son más baratos o en Italia. Digo, sí, pero esto es como los coches, ¿no? Tienes que hacer una comparación. No es lo mismo un Mercedes que otro tipo de coche. Y yo aconsejo siempre, si vas a montar una fábrica de cervezas, es como si estuvieras en una competición. Tú vas a ir a una carrera de coches con un coche de tercera mano, no, porque sabes que nunca vas a ganar. Si vas a estar en un negocio de cervecería, procura por lo menos hacerlo bien, no vayas con el peor material. ¿Y en qué consiste la diferencia de unos tanques a otros? Pues es muy, muy sencillo. Tú puedes tener diferentes grosores de chapa, diferentes calidades de chapa. Hay chapas que se oxidan rápidamente. Cuando te llega el fermentador, pues tiene una pinta estupenda, sobre todo porque te viene pulido, brillante, pero las soldaduras están llenas de poros, donde luego se te cuelan los microorganismos y se producen las contaminaciones. Notaréis o habréis visto que hay fábricas, por ejemplo, que tienen 20 fermentadores iguales y de repente venden uno de los fermentadores. Entonces le preguntas, bueno, ¿por qué lo vendéis? Y la respuesta es, bueno, es que aquí queremos montar un fermentador más grande, un fermentador diferente para elaborar otro tipo de fermentar, otro tipo de estilo de cerveza. Y no es por eso. Es porque si tú tienes 20 fermentadores y el fermentador número 5 se te contamina el mosto, pues coges, lo tiras, el mosto o la cerveza, la tiras. Si luego se te vuelve a contaminar en el 5, pero no en el 6, lo vuelves a tirar. La tercera vez que se te contamina el tanque número 5, ya empiezas a preocuparte. ¿Y por qué es eso? Pues porque tiene algún poro de oxidación de la chapa. La chapa, si tú la limpias con ácidos, con sosa
con desinfectante y en algún momento le pases cloro para quitar cualquier tipo de microorganismo que no quita los cáustica, el ácido desinfectante, pues poco a poco. Pero si es de baja calidad, le dije, pues se necesita bastante habilidad. Yo, de hecho, me hice un curso de 5 meses, me pasé 8 horas diarias soldando y no he vuelto a soldar, porque sé que lo hago bien, pero es que un soldador lo hace mucho mejor que yo, un soldador profesional. Y quiero que mis tanques los suelde un soldador profesional. ¿Por qué? Porque si la soldadura no está bien hecha, o cuando tú le estás inyectando el argón y vas añadiéndole la varilla acero inoxidable, con una mano vas en esta dirección y con la otra vas en esta. O sea, no es nada fácil así, y menos si lo tienes que hacer en curva. Entonces, ¿qué ocurre? Si no lo haces bien y hay un momento que levantas la antorcha y luego la vuelves a bajar, ya tienes un poro. Eso luego al pulirlo no se ve. Y como no se ve, pues te pueden vender cualquier cosa. Y yo, como les he visto soldar a los chinos, les he visto soldar a los coreanos, he visto barbaridades. Eso sí, como la mano de obra barata, perdón, en China es muy barata, pues una vez que tienes una barbaridad de soldadura, lo pulen, queda como nuevo. Pero fijaros en un pequeño detalle que se nota mucho en los equipos chinos, las soldaduras que luego están pulidas en una especie de concavidad. Cuanto más concavidad, peor era la soldadura. ¿Por qué? Porque está lleno de rugosidades, poros, y entonces pulen más hasta que no se vean. Y entonces ves que es brillante, pero tiene esas partes cóncavas. Entonces yo siempre me fijo en eso. Si la soldadura está muy bien hecha, es que casi no hace falta ni pulir. Por dentro sí, por dentro del tanque, pero por fuera no. Y fijaros la cantidad de tanques que hay por fuera pulidos. Y acabo de ver, es que cuando escribís algo sale un texto y lo veo solo un par de segundos. Alguien de vosotros con 16 años de experiencia en soldadura dices que sí, que por supuesto que es así. Y es verdad. Tú quieres un fermentador que funcione, es decir, que dure, que no tenga porosidades, que no te contamine la cerveza, pues no compres uno de $5.000, porque lo más probable es que tengas problemas. Y cuando los tengas, ¿qué haces? ¿Tiras el fermentador y te compras uno de 10.000? Probablemente no, porque no tengas el dinero. Y si lo tienes, será para otra cosa. Otro macerador o una centrifugadora. Entonces, es conveniente hacerlo bien desde el principio. Vamos un poco punto a punto porque hay fermentadores y fermentadores. Evidentemente os voy a describir cómo los hacemos nosotros, que no se hacen de esta manera porque sea más fácil fabricarlos, ni porque lo haya hecho un ingeniero, sino esto es lo que yo he querido que tenga mi fermentador como maestro cervecero. La altura, más o menos 2x1 de altura. Los hacemos de diferentes medidas, porque hay gente que dice, yo quiero un tanque de 6.000 litros, pero solo puede tener 4 metros de altura, porque no tiene otro sitio. Pues mira, pues se hacen más anchos y un poquito más bajos. El aislamiento ha de ser abajo, en el cono, en el cilindro y en la parte superior. Si os fijáis, y alguno de los que estáis aquí me podéis decir, ¿tenéis vuestros fermentadores aislados por la parte de arriba? Lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho que el aire también aísla. Y entonces, como la cerveza no está tocando la cúpula superior, o Klopper es el nombre que se le da, pues ese aire, que no es aire, es CO2, aísla. Pues no es verdad. No es verdad. Aísla algo. Pero nosotros empezamos a medir la cantidad de frío que se pierde por no aislar la cúpula y era del 8%. Que para un cervecero casero pues le da igual, a nivel comercial ya estás perdiendo dinero. Aislar la parte de arriba en nuestros tanques de 1.000 litros, a nosotros como fabricante nos cuesta $100.
porque es simplemente la chapa lateral un poco más alta y una cúpula que con sus agujeritos para las válvulas, etcétera, etcétera. Son $100 o 100 euros. Entonces los aislamos por arriba. Si tú no lo aíslas por arriba, la cúpula estará siempre un poco más fría que el resto. ¿Por qué? Pues porque la cerveza está debajo y no está aislado. Entonces hay una pequeña condensación. Esa pequeña condensación es agua. Y agua es cultivo de microorganismos. Entonces, como está ahí arriba, no lo ves, pero empezarás a tener microorganismos. Y cuando tengas esos microorganismos, como todos, vuelan, son aerotransportados, vuelan por el aire y acaban, abres la puerta lateral de tu fermentador, se colarán por ahí y acabarás teniéndolos en tu cerveza. No todos los microorganismos dañan el aroma o el sabor de la cerveza, pero sí te lo pueden cambiar ligeramente. Entonces tienes un bicho metido en tu cerveza, pero no lo sabes. Entonces te conviene evitarlos. Y la manera de evitarlos es aislarlos por la parte superior. El cono ha de tener camisa de frío. ¿Por qué? Porque cuando tú construyes un tanque le sueles poner una camisa de frío en el cilindro, pero no en el cono. ¿Por qué? Pues sale muy caro fabricarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos no lo hacen y encima te dicen, tú no te preocupes, porque como la levadura decanta, la levadura sirve de aislante. Y es verdad, la levadura sirve de aislante, pero igual que la parte de arriba no es 100% aislante, igual que el aislante que puedas tener de lana de roca o de caucho, de lo que sea. Y lo que es peor, la levadura abajo, en contacto con la chapa sin aislante, se va a autolizar, canibalizar, y esos aromas a levadura podrida van a ir subiendo y se van a mezclar con la cerveza. Con lo cual vas a tener una cerveza de baja calidad simplemente porque te han vendido un tanque sin el cono refrigerado. Y ahora ya hilando un poco más, te pueden refrigerar la parte de arriba del cono, pero no la de abajo. Claro, cuanto más refrigeras, más difícil es. Y además, una camisa en un cilindro es muy fácil de construir, en un cono es más difícil. Entonces, el fabricante, como tú no lo ves, pues luego le pone otra chapa encima, te hace lo que quiera. Entonces, procura, lo abres por dentro y por dentro se suelen ver los puntos de soldadura. Si no los han pulido, si los han pulido, pues ya puedes sospechar. Entonces puedes mirarlo y puedes ver hasta dónde llega la camisa. Entonces, cuanto más abajo, mejor. Luego una salida medio, una llave inferior a ras. Esto es muy importante. Esto también, yo es que lo veo poquísimo. Luego sobre el plano lo explicamos. Tú tienes el cono, y luego una llave aquí. Deberías, pero no. Ves un cono, ves una tubería que va hacia afuera y la llave en un lateral. ¿Por qué? Es más cómodo para el maestro cervecero. No tienes que reptar debajo del tanque. Sale un tubo, le das a la llave. ¿Qué ocurre? Que ese tubo no está refrigerado. Ese tubo estará lleno de levadura. Y cuando purgas la levadura, tú nunca ves la llave a tope, la abres un poquito, porque como abres a tope, sale disparada. Y al abrir un poquito, ¿qué ocurre? Perdón. Al abrir un poquito, ¿qué ocurre? Que solo la parte superior de la levadura que contiene la tubería es la que sale, curiosamente. La superior, la inferior no. Eso quiere decir que la inferior, al estar en contacto con el calor, porque no está aislado, se deteriora y de nuevo todos esos aromas poco a poco van subiendo y se van mezclando con la cerveza. Una salida a medio cono. Pues sí, a medio cono pones una salida simplemente para no tener que sacar la cerveza por abajo. Si te queda algo de levadura, pues la sacas a una altura un poco superior, lo que te va a provocar una merma. Pero hay ciertos momentos que esa merma, pues mira, la tienes que aceptar, simplemente porque no has podido purgar la levadura. Entonces, si tienes bastante levadura, la merma es menor. Si has purgado casi toda la levadura, pues tendrás una merma mayor.